Qué hora, hola, hombre, qué sorpresa. Bien, pues bien. Bienvenida por el mar. Pata negra, ya estaba. Me dice que está enfrente, yo creo que sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final tampoco puedes elegir ni el día ni el horario, porque lo tuyo no es para todos. De nuevo, buenas tardes. Estoy encantada, estoy muy contenta de ver tantas caras amigas y decirle a la consellera, bienvenida Maritina Hernández, la consellera de Agricultura, bienvenido también a nuestro alcalde vecino y diputado autonómico Antonio Ángel, el alcalde de Almoradí. Bienvenidos a todos los que, incluso no siendo de Guardamar, hoy nos acompañáis. Hay algunos que no son de Guardamar y nos acompañáis. Bienvenidos, sentiros como en vuestra propia casa. El motivo de encontrarnos hoy aquí, y yo voy a ser muy breve porque a mí ya me escucháis, siempre que lo deseéis podéis estar conmigo, ya me escucháis en los plenos. Yo voy a ser muy breve. El motivo de estar hoy aquí es para explicar la situación económico-financiera en la que nos encontramos a nivel de todo el país y también, como no, de la comunidad y también, como sabéis, a nivel local. Esto va a ser un poco como yo he hecho aquí en Guardamar, explicar la situación de cómo se encuentra ahora mismo el gobierno valenciano, como yo lo he ido explicando, cómo se encuentra el gobierno local debido a la situación heredada del anterior gobierno socialista, del que gobernó anteriormente a nosotros, que fue el gobierno socialista. Vosotros sabéis que nosotros pues acarreamos una deuda, vosotros sabéis que hemos tenido que acudir a un plan de ajuste que no nos han apoyado, vosotros sabéis la deuda que tenemos aquí en la localidad, 14 millones a largo plazo de deuda viva y 4 millones a proveedores en su gran mayoría, muchas empresas de aquí de Guardamar pues que han estado en peligro de tener que cerrar sus negocios y de tener que despedir a mucha gente, a muchos trabajadores. Nosotros hemos ido a ese plan, nos lo han aprobado porque hemos hecho un plan de ajuste, nos lo han aprobado porque hemos tomado medidas y lo hemos explicado. Pues eso es lo que vamos a ver hoy aquí. Vamos a explicar, va a explicar la consellera el plan Responem. La consellería, las distintas consellerías del gobierno valenciano responde a todos los valencianos, quiere que se sepa de primera mano cuál es la situación para que no nos lleguen ideas equivocadas. Solamente deciros que, pues bien, así como en la localidad nos han dejado una deuda pues abrumadora, pues también el gobierno de España ha dejado una deuda de 90.000 millones de euros que se gastó más de lo que tenía presupuestado en 2011. Como ejemplo, creo que basta un botón y, como os he dicho, Maritina Hernández, nuestra consellera de Agricultura, está aquí para explicarnos este plan, digamos, estrategia, y si no me corriges, Maritina, que está utilizando el gobierno valenciano para que luego todos seamos portavoces de esa situación, de la situación real. Y a partir de esa situación real, y aunque tengamos que apretarnos el cinturón, pues podamos preparar una situación que mejore nuestro futuro y donde podamos pues conseguir y llegar a conseguir todos aquellos proyectos que hacen falta en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Pues así, sin nada más, tienes la palabra, Maritina, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, alcaldesa.
Buenas tardes también y muchas gracias al diputado autonómico y alcalde de Almoradí que nos ha querido acompañar esta tarde. Efectivamente, como decía su alcaldesa y mi amiga Carmen, el Gobierno valenciano quiere responder ante todos los vecinos de nuestra comunidad por aquellas medidas de ajuste económico que se están tomando, que tienen un impacto muy importante en nuestra sociedad y que, por tanto, a veces son difíciles de entender y difíciles de transmitir entre nosotros mismos. Yo les digo que para mí no son difíciles de explicar, ni es difícil estar aquí, diríamos, dando la cara para defender esas medidas, porque nosotros las hemos tomado con la absoluta convicción que son medidas necesarias y que son medidas que un gobierno serio y responsable tiene que abordar, tiene que poner en marcha para asegurar y garantizar el estado del bienestar, pues, del futuro, del inmediato futuro, pero también el de la siguiente generación. Por lo tanto, el objetivo del gobierno del presidente Fabra es que el gobierno esté con todos los ciudadanos de nuestra comunidad, transmitiendo seguridad y transmitiendo esta convicción de la necesidad de abordar estas medidas, que, como decía, son medidas difíciles, pero son medidas necesarias. Son medidas necesarias por la situación de carácter económico-financiero en la que nos encontramos y en la que no me voy a extender mucho, pero sí que vamos a partir de un dato que de alguna forma ya ha apuntado la alcaldesa. El Gobierno de España accedió al Gobierno, ha habido un cambio de Gobierno, pues apenas hace unos meses, a principio de este año, y en el momento del traspaso de poderes, cuando realmente un gobierno muestra al siguiente cuál es la situación real y qué se van a encontrar para que se pueda trabajar adecuadamente, nos encontramos que en ese traspaso había al final del mismo, o la situación real, 2 puntos de déficit superior al manifestado en ese traspaso de poderes. Eso quiere decir que, además de la deuda que ha nombrado Carmen, cerca de 30.000 millones de deuda adicional se tiene que hacer frente en estos momentos. Por eso el Gobierno de España, nada más tomar las riendas del propio Gobierno, empezó a elaborar la Ley General de Presupuestos, que es la ley que permite abordar las medidas o regular la situación. Y ha tenido que hacerlo el Gobierno en este ejercicio, en este primer trimestre del año, porque el anterior Gobierno se fue o perdió unas elecciones sin haber elaborado los presupuestos para el presente ejercicio. Eso quiere decir que cuando llega el nuevo Gobierno y empieza a elaborar unos presupuestos que se están discutiendo en estos momentos todavía, se aprobaron el 31 de marzo la primera tramitación y ahora se están debatiendo todavía en el Senado, no sé si está en estos días, tiene que elaborar unos presupuestos de verdadero equilibrio presupuestario, contemplando la realidad que se ha encontrado. Y la realidad es que la mayor partida presupuestaria se dedica al pago de intereses por la deuda. Bueno, pues frente a esta situación, que es de una envergadura, yo creo que extraordinaria, el Gobierno tiene que tomar medidas de la misma envergadura, del mismo calado, igual de extraordinarias. Medidas que algunas de ellas van a ser temporales y transitorias mientras la situación sea esta, y otras, que son reformas estructurales, ya van a permanecer porque tienen que permitir este desarrollo económico. Pero al mismo tiempo, unas medidas necesarias también para nuestra credibilidad en el exterior y necesariamente para que Europa mantenga su nivel de confianza en nosotros y que entienda que estos presupuestos son los que nos van a sacar de la crisis. Pero además hay un pacto que es el déficit máximo permitido para nuestros presupuestos. Bien, pues una vez elaborados los presupuestos generales del Estado, eso influye en todas las comunidades autónomas, y como el actual Gobierno es un Gobierno serio, plantea a todas las comunidades autónomas que no pueden tener un déficit superior al 1,5% de su Producto Interior Bruto, y eso requiere un ajuste en todos los presupuestos de todas las comunidades autónomas. Solo unos comentarios en relación al Gobierno de España. Además de elaborar unos presupuestos, como digo, serios, rigurosos y que parten de la realidad,
en muy pocos meses aborda una reforma económica que ha supuesto o que va a suponer ya en este mes de junio una inyección de 30.000 millones de euros para que se pueda pagar a todos los proveedores que tenían deudas con todas las administraciones, la local, la autonómica y la central. También se ha puesto en marcha una reforma laboral, una reforma de la sanidad a la que luego nos referiremos, una reforma en educación, la reforma de la justicia, que básicamente, y esto lo comento ya porque es muy breve, básicamente lo que quiere es evitar el colapso en los juzgados, así como que por el hecho de que la justicia sea gratuita se use de una forma abusiva. La reforma de la administración, que consiste en redimensionar el sector público empresarial de tal forma que disminuye muchísimo el número de empresas, el número de fundaciones y por lo tanto de personal dedicado a la empresa pública, y la reforma bancaria. Pero como decía, además de estas reformas, en el presupuesto, en la Ley General de Presupuestos, limita el déficit de cada una de las comunidades autónomas, y eso supone que cada comunidad autónoma tiene que reequilibrar su presupuesto ajustándose a los datos reales que ahora el Gobierno de España sí que da a todas las autonomías. Nosotros, como Gobierno de la Generalitat, habíamos elaborado los presupuestos cuando corresponde, porque creíamos que así tenía que ser, que era al final del ejercicio anterior, y el alcalde Moradí, que comparte cortes conmigo, lo recordará muy bien, porque la elaboración de unos presupuestos requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, pero todos éramos conscientes que había datos, especialmente los datos que nos pasaba el Gobierno de España, que no terminaban de ser ajustados a la realidad, como así a los pocos meses se ha visto. Bien, digo que habíamos elaborado esos presupuestos, pero ahora tenemos que hacer un ejercicio de reequilibrio para ajustar el déficit con los nuevos datos. Eso supone ahorro y control de gasto. Ahorro y control de gasto que este Gobierno de la Generalitat Valenciana empezó con la elaboración de esos presupuestos, disminuyendo el presupuesto ya un 6% en relación al ejercicio del año anterior. Por lo tanto, ya había un ajuste presupuestario, pero además, nada más empezar el año, en la primera semana de enero, se dictó un decreto que ha sido muy contestado en la calle, un decreto también de medidas de control del gasto público. Y era un decreto que tenía el objetivo de ahorrar en temas de administración pública, en la consideración que hasta este momento los mayores sacrificios los había tenido la propia sociedad, las familias, las pequeñas y medianas empresas, el tejido productivo en general, pero que era la propia administración la que ahora tenía que asumir o padecer un sacrificio de esas características. Por eso, en ese decreto, porque es de las Cortes Valencianas, en ese decreto se limitaba o se disminuía en un 50% el complemento que cobran, o el complemento al salario por la carrera profesional del personal sanitario. Por lo tanto, es una disminución importante, pero que no afecta ni al salario ni a los derechos laborales asociados al salario, sino que afecta al complemento que se cobra por el hecho de que aquí en esta comunidad el personal de sanidad tenía carrera profesional, y eso, bueno, pues no dejaba de ser, diríamos, un beneficio que en otras comunidades no existía. Pero lo mismo para todo el personal docente, al que también el que también ha visto disminuido en un 50% su complemento, que en este caso son los sexenios. El mismo decreto afectaba a la política de contratación y regulación de los interinos, que es aquel personal al servicio de la función pública que no ha pasado unas oposiciones y que ha visto disminuido su salario en función de la disminución de su jornada laboral. Por lo tanto, estamos hablando de una administración que va adelgazando y que va asumiendo en su propia esencia en el personal el control del gasto público. Y se acompañaba de algunos otros sistemas de control relacionados con la eficiencia energética, con eliminar alquileres que toda la gente dedicada a la función pública
concentrarlas en las sedes que son propiedad de la Generalitat Valenciana, de tal forma que ha permitido, ya llevamos unos meses de este ejercicio, ya ha permitido ahorros importantes, superiores a 100 millones de euros. Pero todos sabemos que no es suficiente el control de gasto o el ahorro para equilibrar unos presupuestos. Para equilibrarlos es necesario medidas de control tan estrictas como las que estamos abordando, pero también es absolutamente necesario incrementar los ingresos. Y todos sabemos que en estos momentos incrementar los ingresos vía actividad productiva es prácticamente imposible, porque no hay actividad económica que permita el incremento de esos ingresos. Por lo tanto, el Gobierno de la Generalitat pensó que había dos posibilidades, o hemos pensado que había dos posibilidades para incrementar los ingresos que, junto al control de los gastos, nos permitan el equilibrio presupuestario en aproximadamente 2.000 millones de euros, unos 1.000 millones relacionados con el control de gasto a lo largo de todo el ejercicio y los otros 1.000 con el incremento de los ingresos. La primera medida, o de las dos, es recuperar, y es una medida que no está planteada en los programas electorales del Partido Popular, ni forma parte del ideario popular. La primera medida consiste en recuperar el impuesto de patrimonio, pero recuperarlo solo para aquellos patrimonios superiores a 700.000 euros, que verdaderamente es un patrimonio que no se corresponde habitualmente con la clase media de la Comunidad Valenciana, sino que ya es una franja de población, diríamos, de clase bastante alta. La recuperación de este impuesto de patrimonio, que también, como las otras medidas, es transitorio y temporal mientras estemos en la situación que estamos, porque digo que no va en sintonía con el ideario popular, nos permitirá ingresar en el entorno de los 90 millones de euros. Y el compromiso del Gobierno es que todo este ingreso se va a destinar a políticas activas de empleo y a políticas relacionadas con el crecimiento económico, a los sectores productivos, al tejido empresarial. Pero la medida que verdaderamente va a permitir un ingreso importante es la que está relacionada con la materia de sanidad. Y en sanidad lo que vamos a proponer, o lo que estamos proponiendo y lo que estamos trasladando a nuestra sociedad, es un cambio de modelo en la gestión sanitaria, no en el modelo de sanidad. Y yo creo que es muy fácil de entender. La sanidad tiene dos grandes pilares en su forma de desarrollarse. Uno de ellos es, y el más importante, es la propia asistencia sanitaria, todo lo que tiene relación con la calidad asistencial y que la produce esa calidad, desde luego las infraestructuras que tenemos, los equipamientos que tenemos y todo el personal sanitario al servicio de nuestra sanidad. Y cuando digo personal sanitario no hablo solo de médicos y enfermeros, sino de todo el personal que está implicado en el modelo de calidad asistencial que nos hemos dado a lo largo de todos los años y que hemos disfrutado todos los españoles, porque realmente todos, yo creo que nos sentimos orgullosos de tener una sanidad de carácter universal, una sanidad que interpretamos como gratuita, aunque todos estamos de acuerdo que no lo es porque la pagamos con los impuestos de todos los españoles, pero es gratuita la asistencia, el momento de la asistencia, y desde luego una sanidad pública y una sanidad excelente de calidad. Bueno, pues sin renunciar a esos principios que nos han hecho a todos sentirnos muy orgullosos de la calidad de la asistencia que tenemos, pero que también ha dado ha rendido muy buenos servicios a nuestra sociedad, porque realmente nuestra sociedad tiene un antes y un después desde que se implantó el modelo sanitario que tenemos. Por lo tanto, sin renunciar a ese pilar que es fundamental en la asistencia sanitaria, todos sabemos que hay otro pilar que es necesario o que se ha ido desarrollando y se ha ido implantando, pero que no afecta a esa calidad de la enseñanza. Hace que convivamos mejor en el momento asistencial, pero que no afecta. Y estaríamos hablando de la cocina, de los caterings, de la lavandería, de la gestión de los residuos, de la limpieza, de la seguridad, del mantenimiento, de todos los sistemas de telecomunicaciones, de la gestión de los stocks, de los almacenes, de la logística.
tanto de personal sanitario como de enfermo sanitario como el resto de logística y desde luego de todos los suministros, luz, agua, gases, lencería, equipamiento, de todos los suministros habituales para nuestra infraestructura. Bien, pues todo este segundo pilar, que es importante pero que no habla de la calidad en sí de la asistencia sanitaria, sino de que nos hace más fácil o más llevadero el hecho sanitario, todo este pilar ya hasta ahora se viene gestionando a través de subcontratas aproximadamente en un 85%. ¿Qué supone el cambio de modelo en la gestión sanitaria que propone este Gobierno? Y que nosotros queremos que entiendan bien, porque no afecta ni al primer pilar ni a los principios del modelo de sanidad pública, universal y gratuita que todos queremos. Supone que en vez de estar subcontratado un 85% con subcontratas que dependían de cada departamento sanitario, de cada gerente de hospital, de cada centro de salud, o sea que se gestionaba de forma independiente por quien podía tomar administrativamente la decisión, en este momento lo que proponemos es que el 100% de esos servicios salgan a licitación pública para un único operador. Eso tiene muchas ventajas. Tiene ventajas desde el punto de vista de la gestión y de la operatividad, porque tendríamos un pilar público de sanidad que depende directamente de la Generalitat Valenciana, porque las infraestructuras siguen siendo titularidad de la Generalitat, porque los equipamientos, y además todos estaremos de acuerdo que las infraestructuras son extraordinarias y además abarcan toda la extensión del territorio de la Comunidad Valenciana, y nos hemos dotado de extraordinarias infraestructuras de norte a sur y del litoral al interior. No ha habido un desarrollo sanitario en función de los núcleos urbanos ni del volumen de población, ha habido un desarrollo sanitario en función de todo el territorio de la Comunidad Valenciana, pero también los equipamientos que se han ido adquiriendo o el modelo de sanidad que hemos ido desarrollando ha requerido equipamientos de última tecnología, y esos son los equipamientos de los que disponemos todos los valencianos a lo largo de todo el territorio. Pues bien, ambos siguen siendo de titularidad de la Generalitat Valenciana y el personal sigue siendo personal público. Por lo tanto, tendríamos ese pilar que lo gestiona directamente la Generalitat y el otro pilar que ya solo tiene un operador, por lo tanto es una ventaja operativa porque solo hay un interlocutor para la función pública, para la Agencia Valenciana de Salud, pero además desde el punto de vista económico permite muchas ventajas, como son, desde luego, primero, la economía de escala, el control de todos los protocolos de actuación de una forma a través de la gestión empresarial, y todos estaremos de acuerdo que hablando de servicios como lo que hemos estado hablando, la gestión empresarial tiene muchas ventajas, pero además permite ya ahorros de entre el 10 y el 15% en relación a los presupuestos ya establecidos, precisamente porque la contratación es única y por la economía de escalas. Pero además sale con un canon que supone un ingreso de 180 millones de euros al año, y la licitación sale por 10 años, prorrogable, si todos están de acuerdo, por 5 años más. El canon es en función, diríamos, de la capacidad que tiene el operador de utilizar las instalaciones y los equipamientos, y el ahorro por el hecho de tener una gestión empresarial. Por lo tanto, nosotros creemos que estamos proponiendo un modelo de gestión que lo estamos haciendo evidentemente porque hay una crisis que nos lleva a hablar de equilibrio presupuestario y que nos lleva a hablar de control de gastos y de ingresos, pero que yo, y les digo con toda convicción, estoy segura que es un modelo al que habríamos llegado más bien antes que después, porque este modelo, el modelo actual, no es sostenible y no habría podido llegar a las generaciones futuras. Y en un momento determinado nos lo habríamos planteado y habríamos dicho, si queremos garantizar este modelo de sanidad para las generaciones futuras, tenemos que adaptar la gestión a la sociedad que tenemos en estos momentos, a la sociedad del siglo XXI, que todos estaremos de acuerdo que es una sociedad muy diferente a la sociedad que había cuando nació el sistema de seguridad social. Y es muy diferente porque demográficamente, y aquí en esta zona ustedes lo
conocen perfectamente, hemos crecido de una forma exponencial, pero además con poblaciones muy diversas, y eso quiere decir servicios también muy diversos, pero además precisamente porque hemos tenido una sanidad excelente en calidad gratuita de acceso universal, tenemos una población que ha envejecido mucho y eso habla de bienestar, desde luego, habla de esperanza de vida, pero también habla de cronicidad de las enfermedades y eso quiere decir impacto económico en los presupuestos. Pero también, como decía, hemos peleado, hemos luchado en estos años por una sanidad con unas infraestructuras extraordinarias y con unos equipamientos extraordinarios y eso también tiene un impacto en los presupuestos. Pero además, y esto sí que ya es un comentario que yo creo que es bueno que lo hagamos, al menos desde el punto de vista del ideario popular y del modelo de sociedad que todos nos queremos dar y al que tenemos que ir, y por eso creo que es muy importante que se entienda bien que es un cambio de gestión en el modelo y no un cambio de modelo sanitario. Todos somos conscientes, aunque a veces sea un poco extraño verbalizarlo y decirlo, todos somos conscientes que el haber tenido estas ventajas con el modelo que teníamos ha producido una falta de sensibilización en nuestra sociedad en relación a la utilización de los servicios sanitarios. Y lo mismo podríamos estar hablando de educación, pero en sanidad se ve mucho más claro. Y hay una hiperfrecuencia en la utilización de los servicios. En todos podríamos estar hablando de los servicios de urgencias, pero también en los centros de salud primaria, en el tipo de pruebas que ya requerimos que nos hagan los médicos. Y si hablamos de medicamentos, el uso abusivo que se ha hecho de los mismos creo que es evidente. Por lo tanto, tenemos que ir al control de todo este sistema y a volver a sensibilizar a toda nuestra sociedad, sensibilizarnos todos, que no es gratuita ni la sanidad, ni la educación, ni las políticas de bienestar, que las pagamos entre todos los españoles a través de nuestros impuestos. Y tenemos que volver a aprender el valor de todos esos servicios, el valor económico y el valor también moral de la utilización de los mismos. Por lo tanto, yo sinceramente creo que son medidas absolutamente necesarias. No he hecho ningún comentario en relación a educación, pero podríamos hacerlo en relación a dos hechos que también son muy contestados en la calle y que yo creo que no es tan difícil de defender ni tan difícil de entender que tiene que ser así. Uno de ellos es la ratio entre alumnos y profesores, que aquellos que no están de acuerdo con esta medida dicen que el número de alumnos está en relación directa con la calidad de la enseñanza y no es cierto, no hay ningún estudio científico-técnico que correlacione directamente la calidad de la enseñanza con el número de alumnos y aquí los que tenemos determinadas edades sabemos que eso es así porque hemos estudiado en aulas en las que había muchísimos alumnos. Igual la gente joven lo desconoce porque están acostumbrados a aulas de muy pocos alumnos, pero todos sabemos que no es así y lo que no puede ser es que tengamos aulas públicas de 16 alumnos, de 17 alumnos, porque oye, hay uno más y ya se dobla las aulas, con lo que supone eso de recursos económicos y de recursos en personal que necesitamos liberar de forma extraordinaria. Pero hay otra medida que también está siendo contestada y a mí me cuesta entender por qué, porque es que yo creo que lo razonable es la medida que se ha tomado y es cuando hablamos de tasas universitarias. Se van a incrementar las tasas universitarias de forma extraordinaria, o sea, mucho, para aquellos alumnos que se matriculen por tercera y cuarta vez en la misma asignatura. Es que a mí me parece lo normal, sinceramente. O sea, eso será un debate entre una familia y su hijo, decir, oye, mira, es que tendrás que trabajar y tendrás que estudiar, pero ¿por qué el resto de españoles vamos a tener que pagar el que ese niño, ese alumno, no tenga ganas de estudiar? Es que me parece que veo que incluso es un debate estéril y que habla de una sociedad que no es la que nosotros queremos y la que nosotros propugnamos, porque nosotros queremos una sociedad, desde luego, de bienestar, por eso queremos salvar la educación y la sanidad y por eso implantamos estas medidas, pero también queremos una sociedad que hable de la cultura del esfuerzo, de la cultura del trabajo, de la disciplina y de los hábitos ya en la gente joven. Por lo tanto, termino como he empezado. Para mí no tiene ninguna dificultad explicar estas medidas, lo hago con la absoluta seguridad y convicción que son necesarias.
que tienen un impacto importante en nuestra sociedad y se entiende que puedan crear mucha confusión y puedan crear dificultad al entenderlas, especialmente en unos momentos tan difíciles en las que, claro, se puede ver tanta gente afectada. Y pongo un ejemplo: el otro día en una de estas presentaciones un señor me dijo, estaba sometiéndose a diálisis, y entonces, pues para ir a diálisis va una ambulancia, lo recoge, lo lleva a diálisis y lo devuelve. Y me dijo, es que me han dicho que que ese servicio se va a terminar, que no va a haber más servicio de ambulancia para la diálisis. Eso no es cierto. O sea, igual no es ese servicio, igual no va el mismo señor y la misma ambulancia, pero se va a dar ese servicio. Cuando no habrá esos servicios de transporte sea cuando no lo requiera el enfermo. Pues cuando a uno le han dado el alta está fenomenal, está incluso mejor que nosotros que estamos aquí ahora, pues oiga, si no es necesario, pues usted se va a su casa pues tan ricamente. Pero cuando la asistencia clínica lo requiera, por supuesto, no hay ningún cambio en relación a los protocolos de carácter asistencial. Únicamente hay cambio en la gestión en todo lo relacionado con lo no asistencial. Y de verdad que esto lo único que hace es garantizar el futuro de la educación, de la sanidad y de la sociedad de bienestar que todos nos hemos dado. Así que, pues nosotros pedirles en estas reuniones que, aunque entendamos que es difícil para todos cuando estamos en la calle, cuando estamos en los bares, cuando vamos al mercado, cuando incluso en los propios centros de salud nos dicen, pues esto no va a ser así, que tengamos seguridad, que tengamos confianza, que saben ustedes que somos serios en el gobierno y que desde luego no se va a tomar ninguna medida que verdaderamente afecte a los principios de algo de lo que nos sentimos tan orgullosos, y que aquellas medidas que sí que están teniendo un impacto negativo sobre colectivos que para nosotros son importantes, como son los complementos, los pagos a los médicos, a los docentes, que no son responsables de la crisis, pero tampoco eran los responsables del crecimiento cuando se puso la carrera profesional o los sexenios, pues que inmediatamente esas medidas vamos a dejarlas y volverán a recuperar, diríamos, su poder adquisitivo. Así que nada, muchísimas gracias por su atención. Que no es un plan de ajuste, es un plan de tomar conciencia de que los recursos pues tenemos que administrarlos bien. Yo creo que ha quedado todo claro a nivel educativo y en el ámbito sanitario, que es lo que más nos preocupa, porque pues oye, la subsistencia, la salud es lo primero, y luego la educación de nuestros hijos y nuestros nietos pues es muy importante, porque estamos formando personas para el futuro y personas que trabajarán para nosotros. Dicho esto, quiero deciros, como ya os he comentado, que Maritina, nuestra amiga y consellera a la vez de Agricultura, pues está dejando la piel, como he dicho, recorriéndose la Comunidad Valenciana, y es verdad, para sacarnos de esta situación de crisis que no solamente azota a la comunidad, sino que al país y de manera pues también internacional. Pues ella, como todo el gobierno valenciano, están trabajando intensamente para que tomemos todos conciencia de esta situación y para que la podamos corregir entre todos, ni más ni menos, que conozcamos la realidad para poder cambiarla. Yo quiero que acabes esta magnífica aportación que nos has hecho aquí a los ciudadanos y ciudadanas de Guardamar, pues poniendo de manifiesto cómo el gobierno valenciano y nuestro presidente Fabra a la cabeza está trabajando sin descanso para que esta situación cambie y podamos volver a la senda de la ilusión y a la senda que ha caracterizado a la Comunidad Valenciana de trabajo, de prosperidad y sobre todo de bienestar, que lo tenemos, pero en fin, reforzar ese bienestar. Quiero que acabes expresando cómo lo estáis haciendo y cómo lo estáis trabajando en nombre del presidente Alberto Fabra. Bueno, pues antes de despedirme, agradecerles a todos desde luego su atención y su asistencia, y como dice la alcaldesa, efectivamente no es que nos estemos dejando la piel, porque realmente yo creo que tenemos la suerte que estamos haciendo algo que nos gusta, algo en lo que creemos, algo que es necesario hacer, y que tenemos la suerte, alcaldesa, y tú estarás de acuerdo con esto, y alcalde y diputado también, que tenemos la suerte de hacerlo nosotros. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, nadie nos dijo que la situación fuera a ser propicia, pero sí que me gustaría dejarles un mensaje, desde luego, de esperanza y de optimismo. Todo el trabajo que se está haciendo en estos momentos,
todas las medidas que el Gobierno del presidente Fabra está poniendo en marcha, yo creo que con mucha valentía, mucho rigor y un gran sentido de la responsabilidad, son absolutamente necesarias y no les quepa ninguna duda que lo está haciendo, que lo estamos haciendo con él desde la convicción que nos va a permitir salir de esta crisis, salir los primeros, salir antes que nadie y salir fortalecidos, pero que para que estas medidas tengan éxito, que para que el trabajo que el presidente Fabra está realizando se vea recompensado, necesitamos su colaboración y la necesitamos en la calle todos los días, la necesitamos con su apoyo diario, que es verdad que lo tenemos. Cuando lo hemos necesitado en las votos ha sido abrumador, por lo tanto se lo agradecemos muchísimo, pero ahora les necesitamos fuertes, valientes y seguros en la calle, porque estas medidas están siendo muy contestadas por los colectivos que se ven perjudicados, pero también por la población, porque realmente todo lo que afecta a la educación y a la sanidad nos preocupa muchísimo, y que ustedes sean un poco nuestros portavoces y que ustedes trasladen con la misma seguridad, con la convicción que hoy yo les he tratado de trasladar aquí, pero que es lo que está haciendo, como decía la alcaldesa, todo el Gobierno del presidente Fabra, yo creo que es esencial. Al final las cosas salen bien si todo el mundo remamos en la misma dirección, y yo de verdad creo que es un momento tan delicado, tan difícil, tan crítico, que todos debemos remar en la misma dirección. Tenemos una sociedad que lo ha demostrado en otros momentos, que puede y sabe afrontar los momentos difíciles, y yo creo que tenemos un gobierno y un presidente dispuesto a, junto con toda la sociedad, hacerlo. Así que, como creo que nos van a ayudar, pues ya les adelanto mi agradecimiento, mi gratitud y desde luego el del propio presidente, que se siente tan orgulloso de toda la sociedad valenciana. Muchas gracias.